5 años. Actualización. Nueva lista de bancos que están conectados al sistema QFS. Preguntas no contestadas. Arrancamos. Antes que nada, quiero agradecer a toda la familia de Conciencia en Amor Sagrado por estos 5 años, por tener la oportunidad de compartir con ustedes mi visión del trabajo a nivel espiritual, emocional, vibratorio, geopolítico y exopolítico, así como su interés en este trabajo que va desde mi corazón para todos ustedes. En un tiempo más, solamente se hablará de temas para elevar la conciencia humana y de temas para sanar nuestro interior, ya que por lo pronto la Alianza me pidió dejar un tema en silencio, pero cuando lleguen más cambios, esta petición se va a extender aún más. De hecho, lo más importante en un ser humano no es el dinero, es solo una herramienta. Lo verdaderamente importante está en tu interior, y es ahí donde más interés tengo en apoyarte. Gracias con todo mi corazón y vamos por 5 años más. Bendiciones. Lo siguiente es de AMG. Actualización lunes 15 de julio de 2024. Nueva lista de bancos que están conectados al sistema QFS o que se están conectando. QFS más RTGS. Confía en el plan. Hoy descubrimos la intrincada red de bancos que ahora se están alineando con el sistema QFS. El QFS o sistema financiero cuántico ha sido objeto de mucha especulación, rumores en salas poco iluminadas y foros de teorías conspirativas a altas horas de la noche. Algunos dicen que es el futuro, mientras que otros afirman que es solo un mito fantasioso. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que 97 de los 100 principales bancos centrales están conectados de forma encubierta a este sistema? Desde hace tiempo se considera a los bancos centrales del mundo como los titiriteros de la economía global, que moldean el destino de las naciones con sus decisiones. Su influencia es innegable. Pero, ¿qué sucede cuando estos gigantes de las finanzas unen fuerzas con una potencia tecnológica emergente y posiblemente enigmática como el QFS? Pero primero, retrocedamos un poco. Para aquellos de ustedes que han estado viviendo bajo una piedra o tal vez distanciándose sabiamente del enloquecedor mundo de las finanzas globales y sus turbios negocios, el QFS más RTGS es el nuevo chico del barrio. Son las siglas de Quantum Financial System and Real-Time Gross Settlement. En español, Sistema Financiero Cuántico y Liquidación Bruta en Tiempo Real. En términos sencillos, es una red financiera sofisticada que garantiza transferencias de dinero instantáneas sin los retrasos habituales. ¿Por qué es importante esto?, se preguntarán. Bueno, imaginen un mundo en el que el dinero fluye sin barreras, sin lapsos de tiempo, sin manos invisibles que manipulan la escena detrás de las gruesas cortinas de terciopelo. Un mundo en el que cada transacción es transparente. Entre paréntesis, bueno, para aquellos que saben dónde buscar. ¿Se cierran paréntesis? Esta es la promesa del QFS. Agárrense los sombreros, porque aquí viene la bomba. Nuestra fuente interna, un valiente individuo que pertenece a los círculos de inteligencia militar, cuya identidad es secreta por razones obvias, ha dejado caer una información que podría sacudir los cimientos de la economía global. 97 de los 100 bancos centrales más importantes están actualmente en proceso de transformación para volverse completamente operativos bajo el sistema QFS más RTGS. Eso no es todo. Los 82 bancos centrales más pequeños restantes se están preparando para esta transición. QFS más RTGS. Lista de bancos que están conectados al sistema QFS o que se están conectando. Banco Real de Zimbabue. 835.082.302 millones o
13 toneladas métricas de oro enterrado que el Banco Real de Zimbabue estima que rendirán 14.000 millones por año en el futuro. Información del Banco Central de Zimbabue. Banco de Japón. 5.209.470 millones. Banco Popular de China. 5.144.760 millones. Deutsche Bundesbank. 2.014.010 millones. Banco de Francia. 1.244.730 millones. Banco de Italia. 1.135.605.542.549 millones. Banco Nacional Suizo. 886.574 millones. Banco de España. 861.564 millones. Banco Central de Brasil. 856.248 millones. Banco de Inglaterra. 758.014 millones. La lista completa la podrás encontrar en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Vamos ahora a contestar las preguntas que no tuve tiempo de contestar el pasado viernes 12 de julio en el video en vivo. Oscar Donoso pregunta: Alex, ¿has visto un video sobre replicadores? Es en la página de Sociedad Creativa. Te contesto, querido Oscar Donoso, que no he visto esa página, pero muchas gracias por tu pregunta. Julia Buenrostro pregunta: Hola Alex, ¿sabes si es verdad que Cuba ya es considerado el estado número 33 de México? Julia, te contesto, no tengo idea, hermanita, sé que está en proceso, pero si tú sabes algo al respecto, te agradecería mucho que lo compartieras. Moreno de Caro. Buenas tardes. ¿Llevas puesta la corbata dorada hace más de un mes? ¿Qué se supone que ya sucedió de lo que se esperaba que sucediera? Te contesto, Moreno de Caro, que no. Simplemente fue un aviso de la Alianza para tu servidor, por el cual no puedo hablar de ciertos temas. Si quieres acelerar las cosas, sería conveniente que busques dentro de tu interior y primero trabaja en el cambio interior. Y no esperes cambios que vengan del exterior. Sol pregunta: ¿quién administra las Medved? La Alianza, hermanita, o los militares de sombrero blanco. Margarita García pregunta: deseo saber si se aproximan este mes o no, o solo juegan con las emociones. Margarita García, te contesto, yo no juego con las emociones de nadie. Yo solamente les comparto lo que voy averiguando también. Y si tú crees que alguien juega con las emociones, pues simplemente no creas en esto y listo. Doctor Jorge Alejandro Obando Sotela pregunta: ¿el señor de las trompetas y el señor de Rusia son piezas clave de Nesara Gesara? Te contesto, Jorge Alejandro. Así es. Ellos son patriotas de sombrero blanco. Abraham Jesús. Hola hermano, espero que estés bien. Espero que puedas responder mi pregunta. ¿Cómo fue tu reacción cuando la Alianza te contactó para ponerte la corbata? ¿Te emocionaste? ¿Dudaste? Gracias. Saludos. Te contesto, Abraham Jesús. Sinceramente, sí me llegaron algunas señales que al principio dudé, pero fueron varias, así es que no me quedó otra más que dejar de dudar. Fueron muy directos y claros. Y sí, me emocioné, ya cuando totalmente lo creí, me dio mucha emoción saber, porque eso quiere decir que estamos más cerca cada día. Héctor Collector 77. Hermano, pero habías comentado que no se daría el sistema de transmisión. Saludos. Héctor, en un video lo que comenté fue algo que también recibí de información.
que es probable que la Alianza Galáctica no permita transmitir el sistema de transmisión de urgencia, mas es probable que sí cambie el asunto. No se sabe. Si se sabe de algo, con todo gusto se los haré saber. María Angélica Oliva González. ¿Qué hay de verdad que Chile informó un acuerdo en foro de Sao Paulo para crear hambruna? Te contesto, María Angélica, que hasta donde yo sé, esto es falso. María José Espinosa. Querido Alex, ¿sabes algo de lo que nos espera a los españoles? Te contesto, María José, lo mismo que a cualquier otro país en todo el mundo. Todo esto va a terminarse, muy pronto. Julio César Rivera Mota. ¿Qué pasará con los países que han sido saqueados y empobrecidos por los tiranos para que reinicien sus economías si no tienen reservas de oro? ¿Cómo se activarán de nuevo? Julio César, te contesto. Todos los países tienen activos. No solamente es el patrón oro el que va a darle efectividad o poder revaluar su moneda. Simplemente, si tu país tiene turismo, si tu país tiene algún tipo de metal, algún tipo de economía fuerte, eso es lo que va a contar. No necesariamente tiene que haber oro en un país. Y en todo caso, habrá ayuda para esos países que no cuenten con nada, que no lo hay de hecho. Todos los países tienen riqueza. Nos han hecho creer lo contrario. Lita Mendoza Viena. Hola Alex, ¿Perú está dentro de los 209 países de GESARA? Hasta donde yo sé, Perú firmó también de GESARA-NESARA. Alex Martínez. ¿Es prescindible que el güerito de las trompetas esté en la presidencia para darse inicio de NESARA-GESARA? Te contesto, Alex Martínez, no. De hecho, tiene que ser un presidente que esté a favor de la alianza, no necesariamente el güero de las trompetas. Pasando el rato. Hola hermanito, tengo entendido que son más de 6,000 patentes que serán liberadas. Mi pregunta es, ¿tendremos acceso a todas esas tecnologías a nivel personal o se limitarán algunas de ellas? Pasando el rato, te contesto, dependiendo para qué sirva, para qué funcione esa tecnología. Por ejemplo, ¿para qué querrías tú un tren de levitación en tu patio? Obviamente todo va enfocado ya sea público o privado, pero de que tendremos beneficios de esas tecnologías, eso sí te lo puedo asegurar. Pastora Galeano. Desde Colombia, buenas tardes, Alex. ¿Las personas que no tienen pasaporte tendrán problemas para el pago de GESARA? Te contesto, Pastora Galeano. Hasta donde yo sé, no es importante, hermanita. Simplemente con tu identificación nacional será suficiente para que tengas acceso a GESARA o NESARA si vives en los Estados Unidos. Juanita Contreras. Hermanito Alex, muchas bendiciones. ¿Usted cree que en Centroamérica ya están los sombreros blancos? Te contesto, Juanita. Lo más probable es que así sea, hermanita. Gabriela Bodica. Hola, querido Alex. Soy nueva en el grupo. Cuando llegue GESARA y las citas de Medved, tendremos que volver a nuestro país. Soy argentina viviendo en Chile. Gracias. Te contesto, Gabriela Bodica. No es necesario estar en tu país para ser atendido por una de las Medveds. Si estás de ilegal en ese país y quieres cobrar GESARA-NESARA, en ese caso sí tendrías que regresar a tu país. Si tienes la nacionalidad chilena o la residencia en Chile, también podrás hacer cobro de GESARA-NESARA desde allí. Cipriano Martínez. Saludos desde Paraguay. ¿Qué va a pasar a la gente que no sabe nada de este proyecto? Aquí solo yo les reparte todos tus videos a todos mis contactos. Cipriano Martínez, te contesto. Ellos se enterarán, hermano. Créeme que no se quedará nadie sin saberlo. Cuando vean que uno está cobrando y ellos no, por supuesto que van a querer creer, que sea por conveniencia. Sol pregunta,
Si alguien necesita trasplante de órgano, ¿sirven las medbeds? Sol, te contesto. Por supuesto que sí. No se necesitará un trasplante. Las medbeds podrán regenerar ese órgano que está mal por uno nuevo, sin necesidad de haber una espera para un trasplante. Fito Rodríguez. Estoy en la Ciudad de México. Gracias por mantenernos informados. ¿Tú estás en la Ciudad de México? Estamos en el despertar, también viviendo contracorriente. Efectivamente, amigo Fito, sí soy de aquí, de Ciudad de México. Y también me he tenido que ver contracorriente contra los escépticos, incluyendo familia y amigos. Olga Martínez Leal. Alex, buenas tardes. Una pregunta. Las personas prestamistas con el gota a gota, ¿ese es dinero ilícito? Y además han dejado a mucha gente sin casa y sin nada. Gracias. Te contesto, Olga. Ese dinero de los prestamistas es ilícito, ya que cobran intereses. Y si se cobran con casas y las pertenencias de las personas, ya no es ilícito, es un crimen. Esto se acabará, hermanita, cuando lleguen los cambios, y les serán devueltas sus pertenencias a las personas que se las quitaron. José Alberto Duarte Iscala. Hola, hermano, ¿y Venezuela? ¿Entra o no? Por supuesto que va a entrar, mi hermano, en todos los cambios y sentidos. Marta Aguirre. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Se puede confiar en el influencer Arlequín? ¿Pertenece a la luz o es oscuro? Te contesto, Marta. No sé de qué lado juega Arlequín, pero de que informa una cosa y después otra y se contradicen muchas cosas, eso sí lo hace. Yo no podría afirmar que el Señor es un oscuro, pero lo que te puedo afirmar es que siento que padece de sus facultades mentales, debido a todas las contradicciones que ha hecho. Si te das cuenta o has seguido un poco su trabajo, él afirma que viene del futuro, afirma ser un contactado por extraterrestres y también que él tiene una información muy privilegiada. Alguien así no puede estar bien de sus cualidades mentales o facultades mentales. Muchísimas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.